Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que créanme, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense para un vídeo lleno de sorpresas, misterios y por supuesto, mucho chisme jugoso. Y es que hoy, vamos a hablar del guapísimo, del talentosísimo Can Yaman. Sí, el mismo que nos enamoró a todos con sus personajes en las telenovelas turcas, el que nos hace suspirar con su belleza, su carisma y, bueno, con todo lo que hace. Pero, ¿qué pasa cuando ese hombre perfecto, ese ídolo, decide dar el gran paso? ¿Cuándo decide sellar su amor? La respuesta, mis amigos, es que no siempre es tan transparente como parece. Hoy vamos a desentrañar un secreto que ha estado guardado durante un tiempo, un secreto que involucra la boda de Can Yaman. Pero no una boda cualquiera, sino una que ha generado mucha, pero mucha controversia. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué se esconde detrás de esta decisión de mantener el secreto? ¿Qué es lo que Can Yaman ha querido ocultar? Acompáñenme en este viaje porque les aseguro que no se van a arrepentir. Vamos a analizar todos los detalles, las pistas, los rumores, y por supuesto, las revelaciones que finalmente. Can Yaman ha confirmado. Prepárense para descubrir la verdad, para conocer los motivos detrás de este secreto, y para entender por qué la boda de Can Yaman ha sido diferente. Pero antes de sumergirnos en este mar de misterios, no puedo dejar de pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen muchos más secretos y noticias jugosas. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta lo que están escuchando. Empecemos. Bien, para entender completamente el asunto, tenemos que remontarnos en el tiempo. Hace un par de años Can Yaman era, y sigue siendo, uno de los actores más populares de Turquía. Sus novelas eran un éxito rotundo, sus fans lo seguían por todo el mundo, y su vida personal era, como siempre, un tema de interés constante para la prensa y los medios. Y, de repente, ¡boom! Llega la noticia: Can Yaman se casa. La noticia, por supuesto, causó un terremoto en el mundo del entretenimiento. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de felicitaciones, de especulaciones. Las fans, en su mayoría, se dividieron entre la alegría por la felicidad de su ídolo y la curiosidad por conocer a la afortunada. Los medios de comunicación, por su parte, se lanzaron a la caza de cualquier detalle, de cualquier pista que les permitiera desvelar el misterio. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, o enigmática. ¿Por qué? ¿Con quién se casaba? ¿Cuándo sería la ceremonia? ¿Dónde se celebrarían las festividades? Las preguntas comenzaron a llover, pero las respuestas escaseaban. La información era mínima, los detalles eran escasos y, en general, reinaba el silencio. En principio, la identidad de la afortunada era todo un misterio. Hubo rumores, especulaciones, nombres que iban y venían, pero nada concreto. Se mencionaron actrices turcas, modelos italianas, incluso alguna que otra celebridad de Hollywood. Los medios se esforzaron por investigar, por encontrar alguna conexión, alguna pista que les permitiera desvelar la identidad de la futura esposa de Can Yaman. Pero todo fue en vano. Y poco a poco el hermetismo que rodeaba la boda se hizo más y más evidente. Los fans, los medios, todos querían saber, pero la información era esquiva. Las pocas filtraciones que surgían eran rápidamente desmentidas, o resultaban ser falsas alarmas. La incertidumbre crecía, y con ella, la curiosidad y la especulación. Y entonces, como suele pasar en estos casos, empezaron a surgir las teorías. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué se escondía? ¿Qué motivos había para mantener la boda en la más absoluta discreción? Algunas personas especulaban con que Can Yaman quería proteger su vida privada, y no quería exponer su relación a la presión mediática constante. Otros sugerían que podría haber acuerdos comerciales, o estrategias de imagen, que justificaran esta decisión. La prensa, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Los paparazzi acechaban, los periodistas investigaban, los medios de comunicación analizaban cada movimiento de Can Yaman, buscando cualquier indicio que les permitiera desvelar el misterio. Se publicaron artículos, se hicieron entrevistas, se analizaron fotografías, se crearon perfiles falsos en redes sociales para intentar obtener información privilegiada. Pero la realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja.
Y ahora, gracias a las recientes declaraciones de Can Yaman, por fin podemos entender los motivos reales detrás de este enigma. La verdad es que Can Yaman siempre ha sido muy celoso de su vida personal. Aunque es una figura pública, siempre ha intentado mantener un equilibrio entre su trabajo y su privacidad. Y en el caso de su boda, quería que fuera algo íntimo, algo especial, algo que solo compartieran él y las personas más cercanas a su corazón. Quería una celebración libre de presiones, de cámaras, de curiosidades ajenas. Quería simplemente casarse con la mujer que amaba, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y aquí es donde entra en juego el secreto. Can Yaman decidió que la boda sería privada, y que solo se daría a conocer a través de los canales oficiales, en el momento que él considerara oportuno. Y esto, amigos, es lo que ha desatado toda la polémica. Porque, claro, cuando eres una celebridad, sobre todo cuando tienes el nivel de fama de Can Yaman, es muy difícil mantener un secreto. Los rumores corren como la pólvora, las filtraciones son inevitables, y la curiosidad del público se dispara. ¿Y qué sucedió en el caso de Can Yaman? Pues que la prensa, los paparazzi y los medios de comunicación empezaron a investigar, a seguir pistas, a buscar cualquier indicio que les permitiera desvelar el misterio. Y en este proceso se generaron muchas especulaciones, se distorsionaron muchos hechos, y se crearon muchas falsas expectativas. En un principio se rumoreó que la novia de Can Yaman sería una actriz italiana, muy conocida en ese momento. Las fotos de ambos paseando juntos alimentaron las especulaciones, y la prensa se volcó en buscar cualquier detalle que confirmara el romance. Sin embargo, todo resultó ser una simple amistad, y la supuesta relación nunca se materializó. Después se mencionaron otros nombres. Se especuló con actrices turcas con las que Can Yaman había compartido proyectos, se habló de modelos internacionales que habían sido vistas cerca del actor. La prensa, en su afán por desvelar el misterio, no dejó piedra sin remover. Se especuló con la fecha, el lugar, los detalles de la ceremonia. Se habló de una boda secreta en Italia, de una ceremonia íntima en Turquía, de una celebración fastuosa en algún lugar exótico. Los medios de comunicación no escatimaron en imaginación, creando escenarios que a veces parecían sacados de una novela. Y al final, todo resultó ser información incompleta, rumores sin fundamento y falsedades. La realidad, como siempre, era mucho más sencilla y al mismo tiempo, mucho más profunda. Pero la verdad, la verdadera razón por la que Can Yaman optó por ocultar la boda, va mucho más allá de la protección de su vida privada. En realidad, había algo más importante, algo mucho más delicado en juego. Y es que Can Yaman quería proteger a su familia, a sus seres queridos, de la vorágine mediática. Quería evitar que su relación, que su matrimonio, se convirtieran en un circo mediático, en un objeto de especulación y de juicios. Quería, en definitiva, que su amor, su felicidad, fueran algo sagrado, algo íntimo, algo que solo les perteneciera a ellos. La fama en el mundo del espectáculo tiene un precio. La constante exposición mediática, la invasión de la privacidad, la persecución de los paparazzi, son algunos de los desafíos que enfrentan las celebridades. Can Yaman, consciente de este precio, quiso proteger a su familia, a sus seres queridos, de este lado oscuro de la fama. Quería que su boda fuera un momento especial, íntimo, libre de presiones. Quería disfrutar de ese momento con las personas que más ama, sin tener que preocuparse por la opinión pública, por los rumores, por las especulaciones. Y ahora, después de mucho tiempo, Can Yaman ha roto el silencio. Ha concedido algunas entrevistas, ha hablado abiertamente sobre su decisión de ocultar la boda, y ha revelado, finalmente, los motivos reales detrás de este misterio. En esas entrevistas ha explicado que quería proteger a su esposa, a su familia, y que deseaba vivir ese momento de forma tranquila y privada. También ha comentado que no quería que la atención mediática distorsionara la felicidad de su matrimonio, y que necesitaba un espacio de privacidad para construir su vida en pareja. Ha revelado que, desde el principio, tuvo claro que quería una boda privada. Quería una ceremonia íntima, rodeada de las personas que más quería, sin la presencia de la prensa, sin la intromisión de los curiosos. Quería que ese día fuera especial, único, y que solo le perteneciera a él y a su esposa. Ha explicado que la decisión de mantener el secreto fue difícil, pero que era la mejor opción para proteger a su familia. Sabía que la curiosidad del público era grande, pero también sabía que la presión mediática podía dañar su relación, su matrimonio. Y créanme, cuando escuchas sus palabras, cuando ves su sinceridad,
te das cuenta de que su decisión fue completamente legítima. Es comprensible que un hombre, una persona pública, quiera proteger a sus seres queridos, y que desee vivir un momento tan importante de forma íntima y especial. Y además Can Yaman ha aclarado, en sus declaraciones, que no se arrepiente de su decisión. Al contrario, afirma que fue la mejor opción, que le permitió disfrutar de su boda de forma plena, y que le dio la oportunidad de empezar una nueva etapa en su vida con la tranquilidad y la felicidad que se merecía. Ha manifestado que gracias a esa decisión, pudo vivir su boda con total libertad, sin tener que preocuparse por nada más que por disfrutar de ese momento. Pudo compartirlo con las personas que más ama, sin la presión de las cámaras, sin la intromisión de los curiosos. Ha asegurado que esa privacidad le permitió fortalecer su relación, construir una base sólida para su matrimonio, y empezar una nueva etapa en su vida con la tranquilidad y la felicidad que tanto deseaba. Así que, amigos, el secreto de la boda de Can Yaman no fue por maldad, ni por estrategia, ni por ninguna otra razón oscura. Fue simplemente por amor. Por amor a su esposa, por amor a su familia, y por el deseo de vivir un momento especial de forma privada y auténtica. Y ahora que sabemos la verdad, ¿qué podemos decir? Pues que le deseamos lo mejor a Can Yaman, a su esposa, y que esperamos que sigan siendo muy felices. Que su amor siga floreciendo, y que puedan disfrutar de su vida en pareja, con la tranquilidad y la felicidad que se merecen. La historia de la boda de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama y la privacidad pueden ser dos caras de la misma moneda. Es una lección sobre la importancia de proteger a los seres queridos, sobre la necesidad de preservar la intimidad en un mundo cada vez más expuesto. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama, sobre la importancia de la libertad, sobre la necesidad de ser fieles a uno mismo y a sus valores. Es una historia que finalmente nos muestra el lado humano de una celebridad, su deseo de proteger a su familia, su necesidad de vivir una vida plena y feliz, lejos de los focos y de las presiones. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que hayan descubierto cosas nuevas sobre este tema. Como siempre, el mundo de las celebridades está lleno de sorpresas y, a veces, de secretos. Así que, para resumir, la boda de Can Yaman fue un secreto a voces. La razón principal por la que se ocultó fue la protección de su privacidad y la de su familia, queriendo vivir un momento especial sin la presión mediática. Al final, la verdad salió a la luz, y podemos entender los motivos detrás de esta decisión. La historia de Can Yaman y su boda secreta nos deja varias lecciones. Primero, nos recuerda que las celebridades también son personas, con deseos y necesidades como cualquier otro. Tienen derecho a la privacidad, a proteger a sus seres queridos, a vivir su vida sin la constante intromisión de la prensa. Segundo, nos muestra cómo la fama puede ser un arma de doble filo. Si bien abre puertas y ofrece oportunidades, también conlleva una serie de desafíos, como la constante exposición mediática, la invasión de la privacidad, la dificultad de mantener relaciones personales. Tercero, nos invita a ser más comprensivos y empáticos con las celebridades. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay una persona con sentimientos, con miedos, con deseos. Debemos respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones sin conocer la verdad. Cuarto, nos enseña la importancia de la libertad. La libertad de elegir cómo vivir la propia vida, la libertad de proteger a los seres queridos, la libertad de ser uno mismo. Quinto, nos recuerda que el amor y la felicidad son los valores más importantes de la vida. Debemos protegerlos, cuidarlos y hacer todo lo posible por cultivarlos. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió la revelación? ¿Entendieron los motivos de Can Yaman? ¿Qué les pareció este misterio? ¿Qué lecciones sacaron de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Chao.